muchas gracias a la plataforma de Comunicación Social por invitarme a la jornada, especialmente a Óscar y a Marisa, y muchas gracias a todos por estar aquí en esta jornada tan interesante. La influencia de la tecnología y la inteligencia artificial en los derechos humanos me lleva interesando desde hace ya 10 años. Antes no estaba tan bien acompañados como estamos hoy. Lo cierto es que yo creo que hace 10 años había muchísima gente preocupada y trabajando para intentar aprovechar al máximo esas mejoras que están adquiriendo los ordenadores a través de la inteligencia artificial. Y no había tanta gente preocupada centrada en pensar cómo desarrollarla de manera ética y con un enfoque, una perspectiva social y de justicia. Yo especialmente me he dedicado a investigar cómo estaba influenciando la inteligencia artificial en los derechos humanos, que sorprendentemente afecta mucho. Creo que estamos en un momento especialmente interesante porque además de que la inteligencia artificial además de que se está desarrollando a una velocidad vertiginosa, por otro lado, todas las reglas del juego todavía no están totalmente definidas, como se ha comentado antes muy bien. Es verdad que el reglamento de inteligencia artificial es un avance importantísimo, pero yo creo que sin duda tenemos todavía mucho que hacer, ¿no? Y además estamos hablando de una revolución que tampoco es tan nueva, porque los primeros ordenadores surgieron hace 80 años y la primera red social que existe tiene más de 20 años de vida, que no tiene nada que ver con las redes sociales actuales. En estos días, y casi que no llego a la jornada, porque he tenido un pico, de una enfermedad crónica, pues todo este tiempo que he estado en casa pensando y leyendo además para la presentación, pues he tenido ocasión también de pensar todas esas visitas que he tenido a los distintos hospitales, la dificultad que había para interconectar los datos, saber la dificultad que había para que entendieran cuáles eran las pruebas que habían hecho en un sitio y en otro, ¿no? Y yo pensaba, pero ¿de verdad queremos una inteligencia artificial para tener robots autónomos en casa o para montarnos en un coche que conduzcan por nosotros, o queremos una inteligencia artificial que pueda resolver los errores diagnósticos, que sepa leer el lenguaje de las enfermedades, y que todo el mundo pueda tener un diagnóstico adecuado cuando lo necesite, ¿no? Yo creo que ambas cosas pueden ser posibles, ¿no? Pero que nos queda mucho que hacer, ¿no? Pero la realidad es que, como se ha comentado al principio, la inteligencia artificial y los algoritmos ahora mismo están presentes en todos los sitios, aunque no los veamos y la mayoría de la gente seamos incapaces de entenderlos casi, ¿no? Se ha comentado, está en nuestros dispositivos móviles, está en nuestras casas, está en las calles, cada vez está más asentado en la gestión pública, en las empresas, en las telecomunicaciones, en el sector sanitario. Entonces, a mí me gustaría en este ratito centrar 3 ideas que nos ayuden a entender mejor cuál es la influencia que tiene, que puede llegar a tener la inteligencia artificial en los derechos humanos. La primera idea es que la discriminación no es un problema nuevo, sino es algo que lleva toda la historia con nosotros, que es sistémico y que se está amplificando con la inteligencia artificial. ¿Y por qué está sucediendo esto? ¿Qué determina que una inteligencia artificial sea inclusiva o que esté perjudicando los derechos humanos o no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre esa discriminación que viene dada por la inteligencia artificial o la discriminación que viene dada por el uso que le da la persona a la inteligencia artificial como una herramienta para darle vida a una conducta discriminatoria. En el primero de los casos, todos sabemos que los estudiosos ya lo han puesto de manifiesto, ¿no? Que muchas veces lo que sucede es que los propios diseñadores trasladan prejuicios y sesgos, ya sea racistas, sexistas o de otro índole, lo pasan al diseño del algoritmo.
muchas veces lo que sucede, y estamos viendo con los algoritmos de aprendizaje automático, es que estos algoritmos creen que han descubierto una verdad sobre nosotros, que saben lo que nos interesa, lo que es mejor para nosotros, pero en realidad nos están condicionando. Lo vemos claramente con las redes sociales, ¿no? Que cada vez se potencia más que visualicemos vídeos pues, conspiranoicos o vídeos de atrocidades, pensando que es lo que nosotros queremos ver, pero en realidad nos están condicionando, ¿no? Y eso se puede llevar a otras esferas que comentaremos un poquito más adelante. Otro ámbito importante que me parece que trae a colación es los asertivos que somos o asépticos que somos cuando se producen algún tipo de discriminación algorítmica o por medios digitales, ¿no? Porque cuando no vemos en la prensa o en la televisión que se ha difundido una imagen de una menor, un vídeo o foto con un contenido sexual, se ha difundido de manera ilegítima y todo eso se ha manipulado con la inteligencia artificial. O sea, que está a la orden del día, lo vemos en los colegios, en todos los sitios, ¿no? Y me parece que es muy preocupante porque como somos tan incapaces de entender cómo se utilizan esas herramientas, no tanto como los jóvenes, que es sorprendente además que con 14 y 15 años ya estén manejando este tipo de herramientas, parece que se nos escapa del control, que no podemos hacer nada y que es algo, bueno, pues si no nos pasa a nosotros, pues no es tan importante, ¿no? Y también creo que es importante que hablemos de más allá, cuando esa discriminación va más allá y, por ejemplo, genera situaciones casi de deshumanización o de genocidios, ¿vale? Está claro que el ejemplo más vigente hoy es el de Gaza, ¿no? No solo porque se esté utilizando la inteligencia artificial como medio de guerra, sino porque además se está retransmitiendo casi todo online, ¿no? Se puede seguir por redes sociales, ¿no? Pero no sé si conocéis el genocidio que hubo con la minoría étnica rohingya, que fue hace muy poco tiempo y que ha pasado súper desapercibido, pero el que la influencia de las redes sociales y en especial de Facebook ha sido determinante para que hubiera una espiral de odio y de acusaciones y al final de genocidio sobre una minoría étnica. La propia Facebook ha reconocido en un montón de informes que están públicos, los podéis consultar en internet, que no habían hecho o no habían previsto las acciones suficientes para poder prevenir que sucediera eso. Y durante 3 años han estado difundiéndose vídeos, mensajes, comentarios, artículos contrarios a esta etnia y, si no me equivoco, más del 3 de cada 10 fueron asesinados y el resto de los que sobrevivieron ahora están desplazados a otros países, ¿no? Así que yo creo que es muy importante el tener conciencia de hasta dónde puede llegar el uso de la inteligencia artificial a efectos discriminatorios y sobre todo en colectivos vulnerables. Otra idea que me gustaría traer es que la inteligencia artificial puede ser una herramienta súper poderosa para fortalecer los derechos humanos, pero también puede ser la causa de que se vulneren, ¿vale? Si cogiéramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que yo creo que debería ser un ejercicio que deberíamos hacer más asiduamente, daríamos cuenta que al leer esos 30 derechos, pues diríamos, bueno, ¿qué tienen que ver con la inteligencia artificial? Cada uno va por su lado, pero cuando te pones a investigar te das cuenta de que eso no es así, te empiezas a sorprender e incluso a preocupar. Me gustaría centrarme en 5 derechos o 5 conjuntos de derechos para ayudaros a entender la potencial influencia que tiene la inteligencia artificial en ellos y en los que además ya existen bastantes evidencias de que han podido influir, si no vulnerar, algunos de estos derechos. Por ejemplo, el más claro que se viene hablando hasta el momento es el de la privacidad, ¿no? Porque proteger nuestra privacidad, nuestra intimidad y nuestros datos, pues es a día de hoy casi una quimera, ¿no? Porque cada vez que hacemos alguna gestión que queremos seguir funcionando en la vida pública o en la esfera privada, tenemos que estar compartiendo datos. Estamos constantemente compartiendo nuestros datos, ¿no? Cuando vamos a un evento, cuando hacemos una consulta, para
todo tipo de cuestiones e incluso aceptamos las cookies y no sabemos dónde van nuestros datos, ¿no? Y muchas veces esos datos no se quedan solo en la mera gestión de lo que estamos haciendo, sino que acaban utilizándose para otros fines más bien comerciales, ¿no? Pero si el control de la pérdida de control de nuestros datos es preocupante, yo creo que también lo debe ser, me refiero respecto al derecho a la privacidad, la vigilancia masiva que se puede ejercer en el espacio público o en el privado, ¿no? A través de los sistemas de vigilancia que cada vez están más presentes, ¿no? Y estos sistemas de vigilancia, pues hemos visto que incluso cuando se utilizan a nivel público y se permiten, hay algunos que permiten monitorear a personas a tiempo real, imaginaos eso lo que puede significar pensando en colectivos vulnerables en una persona en situación irregular, ¿no? Que siempre en todo momento donde está, ¿no? Me parece muy delicado. Otro de los derechos de los que me gustaría hablar, y quizás de los más importantes, que a veces se nos olvida, es la libertad de pensamiento. El derecho a la libertad de pensamiento es el derecho que protege ese fórum interno, que es decir, donde el reino psicológico, donde nosotros creamos nuestros pensamientos, nuestras convicciones, ¿no? Y que además es el derecho que a su vez da origen a otro tipo de derechos, digamos los del fórum externo, que son los que son como la libertad de opinión y expresión, que es donde manifestamos nuestros pensamientos. Bien, ¿no? Pues podríamos decir que también está muy relacionado con la privacidad y la pérdida de control de esos datos que se pueda ingerir en nuestros pensamientos, ¿no? Y estamos viendo como como decía al principio, los algoritmos, sobre todo que se utilizan en las redes sociales, cada vez no solo están capturando más nuestra atención, sino que cada vez más nos están influyendo en nuestras decisiones, ¿no? Y lo estamos viendo todos los días, sobre todo con las redes sociales, ¿no? Y la gran polarización que están generando, por ejemplo, en temas tan delicados y tan sensibles para los colectivos vulnerables como es los movimientos migratorios o la violencia de género, ¿no? Y en este sentido también yo creo que es importante destacar el impacto que pueden tener la libertad de pensamiento en el control de nuestras mentes las neurotecnologías. Porque si bien es cierto que se están poniendo al servicio de mejorar, por ejemplo, la funcionalidad de las personas con discapacidad o resolver errores diagnósticos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si se pudiera descifrar nuestros pensamientos y nuestros secretos, ¿no? ¿Se podría criminalizar a alguien por el mero hecho de pensar en algún delito sin haberlo llegado cometido aún? A mí me parece que es un tema muy complicado. Otro conjunto de derechos de los que me gustaría hablar son los relacionados con la justicia, obviamente porque la Fundación Fernando Pombo somos una fundación jurídica y son los derechos en los que nos estamos centrando últimamente en investigar, ¿no? Cuando hablo de este conjunto de derechos, estoy refiriendo a derechos muy importantes como es el acceso a la justicia, un juicio justo, a igualdad ante la ley, a la presunción de inocencia. Y últimamente estamos viendo cómo tanto los operadores jurídicos pero también los sociales están incorporando cada vez más la inteligencia artificial pues como una herramienta más, ¿no? Desde la judicatura a la abogacía, incluso a las propias personas que piensan que han sido vulnerados uno de sus derechos. También se está debatiendo mucho hasta qué punto se puede utilizar la inteligencia artificial para actuaciones como, por ejemplo, redactar una demanda, preparar una sentencia, ¿no? O poder probar digitalmente lo que nos está sucediendo. Yo creo que dejar el algoritmo con actuaciones tan importantes puede ser perjudicial incluso para los justiciables, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de un conjunto de derechos que son muy importantes. Por ejemplo, con la presunción de inocencia, clarísimamente también a través de las redes sociales estamos viendo cómo ese juicio paralelo que se realiza no está afectando más a este derecho. Otro derecho también que pasa casi desapercibido, que yo creo que también es muy importante para el mundo social, pues es el derecho a tener un nivel de vida adecuado, que también se nos olvida que es un derecho
Universal de los Derechos Humanos, y ese derecho garantiza que todo el mundo, sin ningún tipo de distinción, tenga derecho a la salud, tenga derecho a un bienestar social, tenga derecho a la vivienda, tenga derecho a la seguridad social, que tenga derecho a una prestación en caso de desempleo, de discapacidad, de vejez, etcétera, etcétera. Y si bien la inteligencia artificial pues puede, sin duda, mejorar muchísimo el bienestar social, también puede generar a la contra bastantes impactos, ¿no? Se ha comentado antes, por ejemplo, cuando delegamos las decisiones de las prestaciones sociales o la evolución del fraude, si las delegamos en un algoritmo, ¿qué pasa? Pues hay países como Holanda y otros muchos que ya están revisando, ¿no?, ese algoritmo porque se están dando cuenta de que están siendo discriminatorio en distintos sentidos. Y no hace falta irse a otros países, también está sucediendo en España con el bono social, no sé si lo sabéis también, que ahí sí también hay una demanda para pedir la información sobre el funcionamiento de ese algoritmo, porque parece que estaba siendo discriminatorio con determinado perfil en situación vulnerable, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ver cómo podemos canalizar inteligencia artificial para mejorar ese bienestar social, ¿no?, en general. La tercera idea que quería lanzar es cómo podemos controlar a la inteligencia artificial, que ya casi nos controla, ¿no?, a la vez que garantizamos que sea inclusiva y justa, que entiendo que es lo que aquí todos estamos pensando cómo podemos conseguir eso, ¿no? Yo creo que, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial es una de las innovaciones, de los inventos, quizás es el más novedoso porque es el único que es capaz de crear nuevas ideas, de no solo transmitirlas, pues tenemos el reto de ver cómo podemos controlar eso, cómo podemos controlar que a la vez que nosotros delegamos nuestras decisiones en un algoritmo, que no esté influyendo en nuestra autonomía personal o en nuestra mente, ¿no? O cómo podemos controlar que la inteligencia artificial nos ayude a hacer tareas diarias o profesionales, a la vez que no nos esté robando el tiempo, nos esté haciendo perder capacidades. También me parece muy importante, en este sentido, saber qué influencia están teniendo sistemas de inteligencia artificial, sobre todo de las redes sociales, en la salud mental. Estamos viendo en los adolescentes, ¿no? Porque los algoritmos tienen de las redes sociales, me refiero, tienen ese fin de captar tu atención, ¿no? Y está generando, incluso se habla de esa adicción que está generando sobre todo la población adolescente, y todo ello cómo está afectando no solo a los adolescentes, sino también a los adultos. Se están tomando las medidas necesarias para equilibrar intereses comerciales con los intereses de salud mental, en este caso de los más jóvenes. Bueno, y para terminar, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Yo lanzo tres ideas. Yo creo que la primera es seguir regulando, pero que la regulación sea homogénea en todos los sitios. No podemos ser hiperregulacionistas en Europa y todo lo contrario en Estados Unidos o mantener el control del Estado en China. Yo creo que esto no ayuda al desarrollo de la inteligencia artificial y afecta también a la propia innovación. Creo que los derechos fundamentales deberían garantizarse indistintamente de que se estén ejerciendo de forma online o offline, la vida real, ¿no? Y además en este contexto yo creo que hay que impulsar más marcos como la Carta de Derechos Digitales, que promueve, ¿no?, cómo poder proteger y promover esos derechos, como la desconexión digital, el derecho al olvido o la dignidad digital, ¿no?, que son los nuevos derechos que van a surgir en estos años, por supuesto. Por otro lado, yo creo que las empresas tecnológicas deberían cada vez que fueran a comercializar un producto, deberían tener unos controles previos casi iguales que las farmacéuticas, ¿no? Las farmacéuticas, antes de sacar un producto sanitario, someten a ese producto a un sinfín de ensayos clínicos
para prevenir que tenga un impacto en la salud, ¿no? Porque no se hace esto con la inteligencia artificial desde la primera fase hasta la última, ¿no? Y además yo creo que en este sentido, si se hiciera de una manera más estricta y más regulada, pues en definitiva lo que se estaría era mejorando el respeto y la promoción de los derechos humanos, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que lo más importante y que nos afecta como ciudadanía es el hacer un buen uso de la inteligencia artificial, porque al final principalmente por donde se están dando las afecciones a los derechos humanos, no tanto por la incorporación de sesgos, que también, sino por el uso que se les está dando, ¿no? Y en este sentido yo creo que es súper importante que vayamos a las escuelas, que desde la educación se trabaje muchísimo en entender qué es la inteligencia artificial, qué desarrollo está teniendo y qué posibles aplicaciones tiene, y también los ámbitos profesionales. Claro, en el ámbito social me parece súper interesante que cada vez se conozca mejor cómo poder utilizar la inteligencia artificial en favor de poder detectar esos usos indebidos, ¿no? O uso discriminatorio que se da contra los colectivos vulnerables a los que se atiende, ¿no? Entonces, en definitiva, por lanzar un poco un mensaje también positivo, ¿no? Yo creo que hay que ser ambicioso, ¿no? Porque yo creo que nadie quiere un mundo sin privacidad, de vigilancia masiva o donde estén controladas nuestras mentes, en los que cada vez que navegamos en nuestro móvil sepamos que hay un tercero que sabe lo que estamos haciendo, sino que queremos una inteligencia artificial que nos haga mejores, que nos haga más honestos, que nos haga más libres y que en definitiva pues, se puedan garantizar mejor los derechos humanos en todos los lugares. Y hasta ahí lo que queríamos.